Evangelio según Marcos. Te damos la bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En estos momentos compartiremos el estudio del libro de Juan Marcos, Yohanan. Vamos a hoy comenzar la segunda parte de Marcos, capítulo 4. Ya comenzamos. Hay que saber que la oración del justo, dice, puede mucho. Ahora, ¿quién es justo? Justo en la escritura es un sadik, alguien que vive y camina conforme a los mandatos del Eterno. Entonces, si una persona anhela, desea recibir los favores del justo, una de las mejores forma es haciendo y caminando conforme a lo que el Todopoderoso establece. Porque estamos muy mal acostumbrados de solamente pensar que no, yo oro y yo la oración. Por eso justamente estábamos viendo los sacrificios que implicaban. Los sacrificios implicaban reconocer, aceptar las culpas y, claro, darse cuenta que estaba obrando mal. Entonces, una vez que uno hacía su sacrificio en el libro de Levítico, todos esos requerimientos que necesitaba, confesaba, reconocía su falta, quiere decir que estaba dispuesto a cambiar su vida y a vivir una vida diferente. Entonces, ¿qué dice la Escritura? Que el Todopoderoso recibía su ofrenda como olor grato. De la misma forma es la oración. El Todopoderoso, el Eterno, ve un cambio sincero en nuestro corazón. Ve un deseo de salir adelante, de dejar la vida corrupta, entonces nuestros clamores son escuchados, son oídos. Eso es importante. ¿Se acuerdan de alguien que clamaba al Todopoderoso y era muy fiel? Profeta, conocido como profeta por algunos, ¿no? Daniel. Daniel era un profeta, era un hombre que clamó por su pueblo, clamó porque su pueblo estaba viviendo en transgresión y desobediencia, y el Todopoderoso le escuchó, le atendió sus súplicas. Eso es muy importante, ¿no? Entender. En unos momentos más vamos a empezar con el estudio de Marcos capítulo 4. Yeshua calma la tempestad o la tormenta. Muy importante ese punto. Después de haber manifestado muchos milagros, aquí va a acontecer algo típico. Va a manifestarse la falta de fe. Vamos a entender un poquito a profundidad. O sea, siempre que toca la oportunidad de aprender la palabra fe, vemos más lo que en el contexto del Todopoderoso nos quiere explicar. Entonces hoy, una vez más, vamos a analizar un poco esa palabra fe, que nosotros conocemos como emuná. Entonces, gracias al Eterno, hoy vamos a empezar entonces nuevamente el libro de Marcos, que es el que estamos estudiando ya hace 3 meses, ¿no? Desde que comenzó este tiempo de cautiverio. Y ahora vamos a ver la Biblia audiovisual. Adelante. Ese mismo día, al caer la noche, Jesús les dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado. Despidió a la multitud y partieron con él en la barca donde estaba. También otras barcas lo acompañaron. Pero se levantó una gran tempestad con vientos, y de tal manera las olas azotaban la barca, que ésta estaba por inundarse. Jesús estaba en la popa y dormía sobre una almohada. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿acaso no te importa que estamos por naufragar? Jesús se levantó y reprendió al viento, y dijo a las aguas: ¡Silencio!
¡A callar! Y el viento se calmó, y todo quedó en completa calma. A sus discípulos les dijo: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Cómo es que no tienen fe? Ellos estaban muy asustados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y las aguas lo obedecen? Así estábamos viendo la escena donde Yeshua calmaba la tempestad, ¿no? Y fue impresionante, ¿no? Habrá sido impresionante lo que ocurrió en aquel tiempo, ¿no? En ese momento. Me imagino a los apóstoles, a los discípulos de Yeshua en esa situación. Pero vamos a analizar un poco este tema y vamos a tratar de ver el contexto bíblico espiritual de este acontecimiento. Un pequeño spoiler, ¿no? Ellos están rumbo a la tierra de Gadar. Y en ese lugar era una zona considerada precisamente habitación de seres inmundos, seres opositores, fuertemente. Ya en la ribera del mar de Galilea, donde ellos estaban, en Capernaum y otra zona, ya se manifestó mucho estos espíritus opositores. Pero Gadar ya era, se puede decir, como la cueva de ladrones, la base militar, así se puede decir, la base central de los demonios. Y ahí Yeshua le está llevando a sus discípulos. Es un pequeño spoiler, ¿no? Para la próxima. Entonces, pero fíjense que ni bien están rumbo a ese lugar, va a ocurrir acontecimientos raros, situaciones raras. Entonces vamos a ver entonces Marcos capítulo 4, que dice, del versículo 35. Los versículos anteriores estaban hablando acerca del uso que Yeshua hacía con las parábolas, ¿no? Justamente la última parábola que vimos fue el grano de mostaza, también el sembrador, ¿no? Sembrador. Y estaba explicando acerca muchas veces del corazón del hombre, ¿no? La manera que el hombre se manifiesta en diferentes puntos. Estaban los que tenían forma de camino, forma de pedregales, forma de espinos y buena tierra. ¿Qué representaba buena tierra? Alguien que pasó la prueba, que experimentó el poder del Eterno, del Todopoderoso, que pudo ver la obra de Adonai, de Elohim, y pudo recibir entonces con facilidad la palabra, la semilla, y pudo prosperar, pudo crecer. Y los demás vimos que eran los que, a pesar de que se estaba distribuyendo la palabra, sus corazones se desvió hacia otro punto. Y dice en el versículo 33, por ejemplo, con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír. Y las parábolas que eran una manera de representar algún ejemplo ficticio o no real, o no se puede decir, algo no demostrable, por algo que se demostraría, por algo que se manifestaría. Dimos un ejemplo que sería como una maqueta que vos le mostrás a alguien y le da un ejemplo, así más o menos será lo que va a acontecer. Entonces, eso eran las parábolas. Trataba de esa manera, de una forma más sencilla, de abrirles el entendimiento. Yo puedo pensar que ya Yeshua estaba notando que el corazón de muchos aquí estaba cerrado. Y aunque la Escritura habla que a sus discípulos y a los que se le venían aparte, ¿no?, les esclarecía, les declaraba más específicamente, ahora vamos a ver que acontece algo muy importante y que también nosotros tenemos que tener en cuenta. Esto que va a ocurrir ya no es para simples oyentes, ya son para los que se les aclaró ya, se les mostró más detalladamente los misterios del reino, y a pesar de eso había algún problemilla en su corazón. Y sin parábola, versículo 34, no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. ¿Cómo les hablaba a sus discípulos entonces? Bien claro.
Así es, así será, estas cosas son así. Los demás personas les hablaban parábola y tenían que ir pensando, y si tenían el interés de aprender más, se acercaban. Pero a sus discípulos les habló claramente. Y fue en ese momento cuando les dice, bueno, 35, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y es lo que estaba diciendo al comenzar, que el otro lado representa un lugar de cuartel general de los opositores, o más conocido como demonios, o seres inmundos, seres que para los israelitas de aquella época era imposible irse a vivir a esos lugares. Generalmente en la zona de Gadar, cuentan los historiadores, que vivían los extranjeros, la gente extranjera, griegos, descendientes de griegos, algunos de otras regiones, sirios, damasenos, idumeos, extranjeros. Por eso ahí era la vida totalmente diferente a la que llevaban normalmente los israelitas, los judíos. Entonces, una de las cosas que su pasatiempo de ellos era criar los cerdos. Pero estoy peleando y otra vez, ese no es el tema, ¿no? Pero para que tengan, es una referencia a lo que va a ocurrir acá. Entonces, se puede decir que están yendo a la cueva de los demonios, a donde están los jefes de los demonios. Ahí se está yendo Yeshua, para que vean que Él realmente vino a limpiar la tierra, a quitar toda suciedad, toda inmundicia de esa tierra Kadosh, la tierra del Todopoderoso. ¿Y qué creen que va a ocurrir? Cuando uno se va acercando a donde están los demonios, los opositores más fuertes, ahí es donde se empieza a manifestar tormentas. La palabra tormenta, vamos a ver que representa también situaciones y problemas que se manifiestan. Eso es la tormenta. Hay una canción que dice paz en la tormenta, ¿no? Muy linda, ¿no? Esa canción. Bueno, entonces el día siguiente, ese mismo día, la noche, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Entonces, una cosa importante, Yeshua da una orden aquí. Él está ordenando, él está diciendo, vamos a cruzar al otro lado. Entonces, si ustedes son discípulos de Yeshua, acaban de ver todos los milagros que ha hecho, acaban de ver toda la manifestación que ha tenido, cómo ha liberado a muchas personas de demonios, cómo se ha enfrentado con los fariseos, ¿van a dudar de su orden? Claro que no. Van a decir que, y por ahí si no podemos, o por ahí si hay alguna situación. Además, una cosa interesante, normalmente en el mar de Galilea había ventarrones, pero tormentas así de estas características muy pocas veces ocurrían, muy pocas veces, si no es decir casi nunca, porque generalmente este tipo de tormenta que casi se está llevando todo ocurría en mares, aunque el mar de Galilea era grande, pero era un lago, no era un mar. Entonces acá va a acontecer algo fuera de lo normal, algo que no estaba previsto para ellos. Entonces, ese es uno de los puntos. Pero lo importante es que Yeshua da la orden de cruzar. Vamos a ir al otro lado. Y despidiendo a la multitud, versículo 36, tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Estaban también otras barcas a su alrededor. Pero se levantó, eso ya en medio del mar, una gran tempestad. En otra versión dice tormenta, ¿no? Una tormenta grande de viento, y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba, o sea, se empezaba a tipo querer volcar, ¿no? Se iba hacia acá, se iba hacia acá, así como ustedes vieron en la imagen, ¿no? Empezaba a ser una situación terrible. Comentarios que había escuchado años atrás mencionaban que el mar siempre representaba, o sea, siempre habíamos dicho por texto que ya habíamos visto, representaba las naciones. Vamos a ver unos textos que van a confirmar eso. Eso es lo interesante cuando hablamos de algo, si eso cuadra con algunos textos bíblicos. El mar representando a las naciones. ¿Qué representaría la barca con los 12 discípulos? Los 12 discípulos ahora están representando al pueblo de Israel. ¿Qué están representando los 12 discípulos? Al pueblo de Israel. Con su maestro, con su rey, con su líder. ¿Rumbo a dónde? Rumbo a la tierra de los endemoniados. Para liberar esta tierra de los
demonios, para liberar la nación Kadosh de los seres opositores. Entonces es lógico que cuando el pueblo elegido, el pueblo Kadosh, quiera liberar a la tierra elegida por el Todopoderoso de los demonios, es lógico que las naciones se manifiesten, empiecen a enfurecerse, ¿no? Y empiecen a crear situaciones difíciles. Pero es en ese momento en que alguien que tiene la Torah, la promesa, y al Mesías, la promesa y al Mesías, es donde tiene que tener lo que se llama emuná, fe. Y eso es lo que acá faltó. Eso es lo que vamos a ver que acá no está ocurriendo. Y eso es lo que Yeshua le va a llamar la atención. Porque esto no es que ocurre al comenzar. Esto ocurre ya cuando ellos ya han sido elegidos como apóstoles, como discípulos. Ellos también ya han experimentado bastante poder del Eterno a través de Yeshua, pero algo no quedó en sus corazones. Vamos a ver qué es. 38. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, miren cómo le hablan, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Entonces ellos intentando solucionar el problema ahí, el barco que se hundía, terrible, y ellos le dicen, maestro, ¿no tienes cuidado que vamos a morir? Estamos a punto de morir. O sea, ahí mismo ya ustedes que pueden notar, desconfianza. Desconfianza. Del Mesías, de su maestro, del que había hecho muchos milagros y de la orden que le había dado al partir. Y eso, al tener desconfianza del Mesías y de la orden que le dio su maestro al partir, es una prueba de que ellos no estaban confiando en la palabra, en la escritura, sino que la situación les estaba consumiendo. Eso estamos viendo acá. Perecemos, dice. No tienes cuidado, o sea, no te das cuenta. Es como decir que no ves lo que está ocurriendo, no pensás que estamos en una situación difícil. Yo me preguntaba, ¿por qué Jesús estaba durmiendo sin preocuparse? ¿Será que él no tenía miedo de morirse ahogado? ¿O él sabía que jamás de los jamases esa barca se iba a volcar o le iba a pasar algo? ¿Qué creen ustedes? Sí, él creo que sabía, ¿no? Que no le iba a pasar nada, ¿no? Porque si una persona está tranquila, así en medio de una tormenta, quiere decir que él tiene seguridad, que él tiene la certeza de lo que está haciendo es la voluntad del Padre y nadie le va a detener. Y sabe también quién está queriendo interrumpir. ¿Se acuerdan cuando fue probado 40 días en el desierto? El enemigo, el opositor, Hasatán, le mostró varias cosas para tentarle, para interrumpir su misión. Si eres hijo de Elohim, dile a esas piedras que se conviertan en pan. Ya le dijo Yeshua, la escritura dice, no solamente de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca del Eterno. Y si eres hijo de Elohim, la escritura dice, te sostendrán de lo alto los ángeles, porque no permitirás que ninguno de tus huesos se rompa. Lánzate de esta torre, si eres hijo de Elohim. También dice la escritura, le dijo Yeshua, no tentará, no pondrás a prueba a tu Señor. Y de esa manera varias cosas, ¿no? Intentó, después le ofreció los poderes del mundo. Todos estos reinos son míos y a quien quiera se la doy. Si me postras y me adoras, te las daré. ¿Por qué le dijo Yeshua? No, la escritura dice, solamente a tu Elohim Adonai Yahweh adorarás y a él solo servirás. Vete, Satanás. Así le dijo Yeshua. Rajemos quito Satanás, ¿no? Se fue. ¿Qué significa esto? Él estaba ahí enfrentando una situación dura y el opositor, el que hace la contra, el probador también se puede decir, el que manifiesta si estás preparado o no, y usó todas sus estrategias, pero no pudo. Entonces ahora, Yeshua ya está seguro, sabe quién está manifestándose, pero sus apóstoles, por lo visto, no entendieron. Bueno, ¿dónde me quedé? 39, ¿no? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza.
Acá será una cosa interesante, dice, reprendió al viento. ¿Eso qué significa? Le exhortó, le retó. Significa que Yeshua sabe que aquí hay una cosa fuera de lo normal que se está manifestando. No es un tiempo malo nomás. No es que la temperatura está mal. Alguien que tiene también algún poder, porque los seres espirituales también tienen poder, y su poder se manifiesta más cuando uno tiene desconfianza de la verdad y de la tarea que el Padre le encomendó, se manifiesta con más fuerza, pero cuando uno le descubre, le desenmascara, tiene la oportunidad de frenarle. Amén. Bueno, entonces reprendió, dijo al mar, calla y enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Empezó a haber calma, tranquilidad. Eso es muy importante, ¿no? La seguridad que había en Yeshua es lo que le faltaba a los apóstoles. Vamos a la nota 39, ¿no? Vamos a dar unos textos que hablan acerca de este acontecimiento. Podemos llamarle como textos proféticos. Dice, Salmo 65, 7, nueva traducción viviente. Calmaste los océanos, también los mares, ¿no? Enfurecidos con sus impetuosas olas, y silenciaste los gritos de las naciones. Fíjense una cosa interesante. Este salmo está comparando los gritos de las olas, está comparando las enfurecidas, impetuosas olas con los gritos de las naciones. Se está comparando. Entonces, una de las pruebas bíblicas que podemos usar para dar ese ejemplo de mensaje profético, de que muchas veces cuando en la Biblia aparecen mares, océanos, se está refiriendo a naciones. También el Apocalipsis mismo dice que las aguas que has visto son naciones, tribus y lenguas. Dice. El mismo apóstol Juan está, se puede decir, descifrando esos temas misteriosos. Entonces, es una manera de hacernos entender que cuando vos quieras llevar el mensaje, cuando vos quieras llevar la palabra de restauración, las naciones con sus costumbres, con sus tradiciones, se van a manifestar, se van a levantar como tormenta. Y si no hay seguridad en el corazón de una persona, se va a desesperar. ¿Cómo ahora? ¿Ahora qué está ocurriendo? El mundo a través de las naciones se está ahogando en la situación. Así moriremos todos, se acaba el mundo, adiós, socorro. Entonces, ¿dónde están las promesas? ¿Dónde está la fe en el Mesías? ¿Dónde está la seguridad que hemos recibido cuando aprendíamos la Torá? De repente, todo se cambia por olas terroríficas, por relámpagos, por truenos. Sí, pero vos no viviste en una situación difícil. Quiero ver cuando estés en situación difícil. Así la persona siempre te habla, ¿no? Bueno, continuemos. ¿Qué dice más acá en este Salmos? Y silenciaste los gritos de las naciones. Salmos 89, 9. Fíjense lo que dice ahí. Tú, hablando del Todopoderoso, controlas el rugir. ¿Qué significa esa palabra rugir o manifestación fuerte? Significa altanería y soberbia. Se está escuchando ahí. Altanería y soberbia, fuerza, con poder. Entonces, esto es muy importante cuando la Biblia habla de mares furiosos, mares así, habla también de poder, de fuerzas, ¿no? ¿Cómo se puede decir? Rebeldes, se puede decir. Algo que se está rebelando. Entonces, el Todopoderoso dice, tú controlas el rugir, la altanería, la soberbia, furia de los mares, cuando sus olas se levantan. Tú las sosiegas, ¿qué significa eso? Sometes. Tú las sometes. Entonces ya es una profecía que hablaba acerca de estos tiempos difíciles. Un tiempo también, el Todopoderoso mostró su poder a través de las aguas cuando Moisés fue arrojado, ¿no?, al agua
para que pueda el Todopoderoso rescatarle. En aquel tiempo, cuando una persona, y fíjense que se puede deducir que Jocabed, ¿no?, tenía confianza en el Eterno, porque la costumbre egipcia decía que una persona, y con costumbre de Babilonia también, cuando una persona cometía algún delito o era culpable de algo, se le tenía que arrojar al agua, y ahí una bestia terrible tenía que devorarle, ¿no? Algunos le conocían como el famoso Leviatán, ¿no? Una bestia. Los egipcios creían que era un super cocodrilo, ¿no? Un monstruo de los mares. Le devoraba. Pero si era inocente, dice que esa bestia, eso son creencias, ¿no? Creencias que coste, ¿no? Y esa bestia se abstenía y permitía que ese ser no muera. Entonces, de esa manera ellos consideraban que era libre. Por eso, cuando se le arrojó a los niños al agua, supuestamente el rey les estaba diciendo, a ver, si son inocentes, tienen que salir, pero ellos son bebés, ¿cómo van a salir nadando? Pero bueno, pero cuando se le arrojó a Moisés, esta mamá, confiando en el Eterno, teniendo fe en las promesas, y esa fe se puede traducir a fidelidad, en las promesas que se le dio a Abraham, Isaac y Jacob, confiando en eso, le puso a Moisés en el agua, y esa agua y todos los poderes malvados que podía haber en el agua, no pasó nada, ¿no? Se calmó. Toda la furia del agua se tranquilizó. ¿Por qué? ¿Quién controla todas esas cosas? Dice la Biblia, el Todopoderoso. De la misma forma, cuando el pueblo de Israel iba a cruzar, el mar estaba interrumpiendo sus pasos. Los egipcios ya, ahora sí, los dioses nos han entregado a los hebreos, porque ahora no tienen cómo escapar. Están en nuestra merced. ¿Pero qué pasó? El Todopoderoso le dijo a Moisés, extiende tu mano y tu vara ahí extendió, y el furioso mar rojo, ¿no? Se abre, ¿no? Eso ¿dónde estaba? Éxodo capítulo 13, ¿no? 13. Se abre el mar. 13, 14. Se abre el mar. Y ¿quién controla? Un lado, una pared se quedó a este lado y una pared a otro lado, y el medio se quedó seco. ¿Quién manejaba eso? Ese poder, el Todopoderoso. Pero fíjense que la Biblia dice que él le dijo a Moisés que extienda su vara, como si fuera Moisés el que estaba abriendo, ¿no? Pero era el Todopoderoso que estaba haciendo. Moisés, que era en ese momento un instrumento, una manera de que el Todopoderoso se estaba manifestando ante su pueblo, y el pueblo vio eso. Y después, cuando entraron los egipcios, ¿qué le dijo el Todopoderoso a Moisés? Vuelve a extender tu mano, y lo volvió a extender, y el mar se cayó. Ahí podemos ver entonces que estas cosas son controladas por el Todopoderoso. Bueno, Isaías 17:12, va a continuar viendo textos. Dice, escuchen los ejércitos de muchas naciones, rugen como los bramidos del mar. Escuchen el trueno de sus fuerzas poderosas, que avanzan como olas estruendosas. El contexto de esto es cuando los sirios y otras naciones estaban pendientes y estaban haciendo alianzas para invadir a la tribu de Judá, al pueblo de Israel. Y acá aparece que son comparadas como olas del mar, como furiosas olas de las aguas. ¿A qué? A las naciones. Por eso podemos decir que cuando empieza a haber situaciones difíciles, son las naciones que van a empezar a manifestarse, porque no les va a gustar lo que está ocurriendo. Versículo 13, pero aunque rujan como las olas grandes de la playa, Elohim los hará callar, dice. Fíjense lo que dice acá. ¿Qué dijo Yeshua? Calla y enmudece. Bueno, acá hay una pregunta. Acá dice, Elohim los hará callar. Entonces es una prueba contundente de que Yeshua es Elohim. ¿Sería así? Cuando la Biblia dice que Elohim hará, Elohim creará, Elohim lo manifestará, siempre tenemos que entender que va a ser a través de sus enviados, a través de sus representantes. Así es. Cuando dice, yo mismo iré a buscar a mis ovejas que están descarriadas, que representa eso, por eso fueron los apóstoles, por eso estaban los profetas, por eso estaban los hombres de fe. Siempre la Biblia habla que Él usó personas para manifestar
su poder. Yeshua era su enviado. Yeshua era su manifestación, la manera en que el Todopoderoso se manifestó ante el pueblo de Israel. Así como en la Escritura dice que Moisés habló, profeta como yo levantará el Eterno, a él oiréis, y el que no le escuche quedará fuera del reino, dice. Quedará fuera del reino, eso está en Deuteronomio, también en Hechos capítulo 3. Habla así, profeta como yo os levantará. ¿Qué quiere decir? Que va a hablar las cosas grandiosas del Todopoderoso. Entonces, Elohim mismo dice, las hace callar, dice, Elohim los hará callar y huirán como la paja que esparce el viento y como los arbustos que ruedan antes de una tormenta. En la noche, Israel, tiempo de Isaías, puse ahí Isaías porque se está refiriendo a Israel, tiempo de Isaías, Yeshua, 12 apóstoles en tiempo de Yeshua. Podemos hacer esa alegoría, compararnos a este texto. Tiempos de Isaías se refería a las naciones que estaban haciendo alianza para atacar a Judá. Tiempos de Yeshua se refiere a Yeshua y los apóstoles ahí en medio del mar. Los 12 apóstoles representando a Israel, Yeshua representando al profeta que está declarando la palabra del Eterno, que está manifestando los poderes del Eterno. ¿Se entiende, no? ¿Se entiende? Dice Yeshua, 12 apóstoles. Espera aterrado, dice. En la noche Israel espera aterrado. Pero al amanecer sus enemigos están muertos. Esta es la justa recompensa para quienes no saquean un final apropiado, para quienes no destruyen. Entonces, una profecía que está mostrando claramente lo que está representando esta situación. Y esto es importante porque un conocedor de la palabra, un conocedor de la Escritura, puede, por ejemplo, si vos estabas pendiente de todos los pasos que iba a dar el Mesías, de todos los pasos que iba a manifestar el Mesías, cada situación que ocurría te iba a dar cuenta que ya estaba preescrita en los profetas, en la Torá y en otros textos. Ya estaba ya manifestada. Por eso Jesús siempre le decía, no leíste las Escrituras, no oíste a los profetas. O sea, eso significa, ustedes no se prepararon para este tiempo. ¿Acaso no constantemente los profetas no hablaban que aparecerá la simiente de Isaí, aparecerá un vástago de Isaí? No estaban pendientes de las Escrituras. Ese era un punto principal. Si uno no estuvo pendiente de la palabra, de la Escritura, entonces cuando se manifiesta la situación, no va a saber qué es lo que está pasando. De la misma manera en este tiempo, cuando las personas no están pendientes de la Escritura, de los tiempos finales, de lo que hablaron los profetas, de lo que hablaron los apóstoles, cuando vengan situaciones difíciles, simplemente van a decir, pastor, ¿no te das cuenta que morimos? ¿Qué vamos a hacer? Moriremos todos. Se van a desesperar. Por eso es importante la instrucción. Nosotros estamos ahora en tiempo de instrucción, de conocer lo que el Todopoderoso quiere para nuestras vidas. Para cuando llegue la tempestad, la tormenta, podamos saber cómo actuar y estar en calma. Aunque parece que nos estamos hundiendo, tenemos que mirar cómo actúa nuestro maestro. Nuestro maestro está recostado, descansando, porque él tiene una tarea de cruzar al otro lado. Ese debería ser nuestra posición. Bueno, seguimos, ¿no? 39, versículo 40. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Acá una pregunta clave. ¿Cómo no tenéis fe? Acá parece que le dicen, ustedes no tienen fe. ¿Qué es fe? Emuná. ¿Qué es tener? Es como conseguir. Es como típicamente o tradicionalmente a nosotros nos enseña, hermano, ten fe. Es como que yo tengo que conseguir la fe, buscar la fe de por ahí, ¿no? Ay, mañana voy a tener más fe, o si no, voy a orar para tener más fe. Señor, dame la fe, voy a hacer lo posible, voy a romper cadenas, así, ¿no? Entonces, de repente, parece que amanecí ya, hoy amanecí diferente. Ayer hice una oración profunda, un clamor, y hoy amanezco con mucha fe. ¿Será que eso es lo que Yeshua acá le está diciendo? Le falta a usted orar más, clamar más. Acá, en otras traducciones más claras, lo que Yeshua le está diciendo a sus discípulos es, no hay
confianza en ustedes. ¿Cómo es que todavía no puede haber confianza en ustedes? ¿Cómo es que todavía son, se puede decir, ¿no?, opositores a los planes del Padre? Así se puede decir. Porque ellos están prácticamente criticando a Yeshua. Maestro, perecemos, téngame ahí en cuenta. Entonces ellos son opositores. Igual que Pedro cuando le dice, en ninguna manera te acontezca esto. ¿Qué le dijo Yeshua? Apártate de mí, opositor. Opositor. Muchas veces eso ocurre. Sin darnos cuenta, aunque queremos ser los más fieles, la situación nos convierte en opositores. Y tenemos que aprender a escuchar eso. Tenemos que aprender a oír eso. No, eso es lo único que me faltaba, que ahora el pastor, después de tantos años de estudiar, nos diga que somos opositores. No, renuncio, corto esta transmisión. No, pero tenemos que aprender a oír. Vamos a ver unos puntos que nos van a abrir la mente, ¿no? Vamos a la nota 40, con mucha atención vamos a mirar. Aquí hay una palabra, ellos le dicen, Yeshua le dijo, ¿por qué no tenéis fe? Vamos a analizar un poco esa palabra fe. Emuná. ¿Qué significa emuná? Fidelidad a la palabra, ¿no? Fidelidad a la palabra. Eso significa emuná. Ya habíamos estudiado bastante, ¿no?, esa palabra. Ahora, estuve viendo un texto y quiero compartir este texto para entender un poco qué es lo que vamos a tratar de entender. ¿Qué es lo que Yeshua le quiso decir cuando les dijo, ¿por qué no tenéis fe? Ahí nos vamos a quedar, de ahí no vamos a salir. Y para comprender eso, vamos a ver un texto que sale en Esther capítulo 2, donde sale una frase interesante y algunas palabras importantes. Todas las palabras que voy a mencionar, ustedes pueden anotar y después lo van y lo buscan en diccionario Strong o en algunos diccionarios hebreos para corroborar. Porque por falta de tiempo, se pierde mucho tiempo cuando mostramos de dónde sacamos. Cuando estaba analizando, los observé. Ustedes pueden anotar cada palabra que vamos a mencionar y lo investigan o lo analizan a mayor profundidad para entender mejor. ¿Amén? Entonces, cada persona que escucha un estudio y escucha algunas cosas que no concuerda, simplemente tiene que anotarlo y después verificarlo, ¿no? Y ahora tenemos la herramienta para averiguar, investigar si este pastor no nos está engañando, nos está estafando. Entonces, por eso tenemos esa oportunidad. Pero lo que acá nosotros queremos ver, qué es lo que Jesús realmente le está diciendo a sus discípulos. Pero vamos a este capítulo de Esther capítulo 2, versículo 7. Dice, él, refiriéndose a Mardoqueo, ¿saben la historia de Esther, la prima de Mardoqueo que le adoptó cuando era niña y que después ella fue electa como reina? Pueden entrar al libro de Esther y conocer toda su historia. Comienza con el rey Asuero que hace fiesta y su reina es rebelde y todas estas cosas. Pero acá lo que quiero enfocar es lo que dice sobre Esther. Es como están presentando a Esther. ¿Cómo se llama realmente Esther? Dice, él, Mardoqueo o Mordejai, su nombre en hebreo, había criado. Esta palabra criado se traduce más profundamente en él desde el hebreo como educado. Lo que Mordejai hizo con Hadasa, ¿no?, porque su nombre es Hadasa, es educarla, darle una educación, una instrucción más amplia. Entonces dice acá, el Mordejai había criado, o sea, educado, y esa palabra en hebreo se dice omen. Entonces pueden anotar, omen significa educar, preparar también dicen algunos. A Hadasa, ese es el nombre original de Esther. La verdad me gusta más ese nombre, Hadasa, ¿no? El nombre de la hija de nuestro hermano Tadeo, Hadasa. Saludos para Hadasa si está por ahí, ¿no? Hoy está siendo protagonista. Bueno, Hadasa, esto es Esther, la hija de su tío, dice. Porque, fíjense acá, porque ella no tenía ni padre, la muchacha estaba bien formada. Esa palabra bien formada en los textos originales es instruida. O sea, no es que Mordejai recibe una niña tabuisha. Es una niña ya instruida por sus padres. Esto es una prueba de que sus padres ya eran personas de fe y le manifestaron buena instrucción. Eso hace entonces que la educación que
Mordejai le va a dar, sea sin problema. Fácilmente puede recibir ella esa educación porque ella ya estaba instruida o, como acá dice, bien formada, bien desarrollada también. Bueno, instruida, y esa palabra instruida es neemam, esa palabra de instruir. Y era bella, eso sí se refiere a de apariencia, por algo el rey la eligió. O sea, una de las virtudes que tenía. Pero hay que recordar que cuando compitieron las otras muchachas, todas eran bellas, de rostro, de figura, pero el rey vio algo diferente en Esther. Vio algo más allá de la belleza, ¿no? Que después se manifestó, ¿no? Dice que era bella. Después de la muerte del padre y de la madre de ella, Mordejai la había adoptado. Atiéndame esta palabra, adoptado es como entrenado o preparado, como que vos le adquiría a alguien para una función. Primero, ¿qué pasa? Que ella recibe una niña, él le educa y después le adopta, como si a partir de ahora vos no vas a ser más la niña recogida, vos vas a ser mi hija. Quiere decir que entonces vas a recibir diferente categoría, vas a ser conocida como la hija de Mordejai. Esa palabra significa, lo que estamos diciendo acá, entrenado o preparado. Por eso se aplica aquí esta palabra meamen. Meamen significa como un entrenador. Entonces él la había entrenado. Entonces cuando la Escritura habla que nosotros fuimos adoptados por el Eterno, quiere decir que Él nos recibió, nos preparó. Primero nos recogió como unos pobrecitos y después nos empezó a educar, nos empezó a preparar para ser dignos de ser llamados sus hijos. Acá la clave está en estas palabras, ¿no? Después sale como su propia hija, ¿no? Meamen como su propia hija. Este es un ejemplo de lo que le faltaba a los apóstoles. A pesar de que eso es lo que Yeshua estaba haciendo con ellos. Por eso es que les está recriminando, les está exhortando, les está reprimiendo. Vamos a ver las derivaciones de estas palabras. Palabras derivadas. Omen significa educador. 2, Neemam, educado, que recibió la enseñanza. También se conoce como fiel. Y estas son, fíjense que son variables de la palabra, o sea, derivaciones de la palabra emuná y también la palabra amén, ¿no? Que es fiel o cierto o correcto, ¿no? O es la verdad. Y también de la palabra emuná, que es fidelidad. Todo esto tienen, cuando en el hebreo hay varias palabras, hasta 2 o 3 palabras, ¿no? Que están en la misma frase, significa que tienen relación. Los conocedores de hebreo saben esto. Yo no soy un buen conocedor de hebreo, pero sí quiero llegar a entender lo que Yeshua quería decirle a sus discípulos. Y por eso me tuve que meter a analizar esto, para entender esa cosa, ¿no? Estudiando algunos comentarios de otros grandes maestros, conocedores. En la actualidad existen muchos maestros conocedores de la palabra, por los cuales uno puede aprender, para poder transmitirle también a ustedes. Y ustedes también puedan sacar sus conclusiones. ¿Y con qué objetivo? A través de esto somos más sabios y entendemos más. Bien, no, con el objetivo de que nosotros no seamos las personas que estamos haciendo las cosas sin confianza. Que nuestra fe, nuestra fidelidad al Todopoderoso realmente sea eficaz, viva, como dice la Escritura. No solamente de apariencia, que cuando aparezca la situación, ya nosotros se ve quiénes somos realmente. Una persona deseducada, o peor, no solamente deseducada, sino infieles. Eso sería lo peor. En este caso, lo que está ocurriendo con los apóstoles es infidelidad. Yeshua está notando que hay infidelidad en ellos. Tienen la verdad, escucharon la verdad, pero no se está aplicando en sus corazones. Bueno, entonces tenemos Omen, educador. Neemán, educado, que recibió la enseñanza y también fiel. Meamem significa entrenador o afianzador o el que empuja o anima. Ese es un Meamem. ¿Se acuerdan de Mordejai que hizo? Cuando Esther estaba en una situación difícil, cuando su pueblo estaba en una situación difícil, cuando ellos estaban a punto de ser eliminados por Amán, él le empujó. Él le dijo, tú tienes que ir al rey. En ese momento ella se sintió no, y en ese momento, ¿qué estaba ella haciendo? Como manifestando una infidelidad.
pero Mordejai le empujó, le dio fuerzas, le exhortó y ella empezó a activar. Y ahí aparece esta palabra Ma'amin, que está en una canción, ¿no? Ma'amin. Mesías, ahí aparece la palabra Ma'amin. ¿Qué significa Ma'amin? Manifestar, expone lo aprendido. Entonces, una persona que se manifiesta, que después de haber recibido mucha instrucción, cuando viene la situación, aplica. ¿Eso hizo Esther o no? Era el momento. ¿Qué le dijo Mordejai? Tal vez para este momento llegaste a ser reina. Para este momento tú fuiste elegida para reina, para esta situación difícil. Ella le dijo, no, pero si yo me voy ante el rey sin que me llame, puedo ser ejecutado. No. A este momento fuiste escogido, le dio fuerza. Entonces, ¿ella qué hizo ahí? Manifestó la fidelidad que había en su corazón, la educación que había recibido, la instrucción, la preparación, todos esos puntos que estuvimos viendo. Empezó a manifestarse. ¿Cuándo es que se nota que vos realmente fuiste una persona preparada por el Todopoderoso? Cuando viene la tormenta, la situación difícil. En momentos de tranquilidad, en momentos de paz, vos no puedes decir que sos fiel al Todopoderoso. Sos una persona con mucha fidelidad, porque todo está tranquilo. Pero cuando viene la situación difícil, ahí es donde se tiene que ver si hay o no hay fidelidad en tu corazón. Bueno, tenemos entonces la palabra fe, otra vez en hebreo, que es emuná, y nosotros la habíamos interpretado desde el pictográfico, ¿se acuerdan? Como fuerza por la cabeza del toro, que corre, como la men, que es agua, da vida, que era la nun, tiene autoridad, que era la bab era la estaca, ¿no? Y que tiene autoridad, y alaba a Elohim, que era la hei. Entonces, la emuná es una fuerza que avanza y da vida, tiene autoridad y alaba a Elohim. ¿Qué creen ustedes que le estaba faltando a estos discípulos? No tenían ni fuerza, no tenían ni esperanza, no estaban dando vida. Ellos estaban pensando, perecemos. Y mucho menos con su actitud estaban alabando a Elohim. Al contrario, con su actitud, ¿qué estaban haciendo? Siendo infieles a Elohim. Por eso se puede decir que acá ellos están manifestando una infidelidad al Todopoderoso. Amén. También tenemos la fe en griego. Nunca investigué en griego, pero aquí me interesó saber para ver su concepto. Es pistis. La palabra es en griego, ¿no? Fe. Y esta es lo que se cree, ¿no? Es persuasión, es decir, credibilidad moralmente, convicción, específicamente confianza. O sea, una persona que está convencido de algo, tiene confianza en algo, es lo que se traducía como pistis. Entonces, ¿qué podemos ver acá en los apóstoles? No tienen convicción de lo que ellos son apóstoles, son discípulos del Mesías y están siguiendo su camino y tampoco tienen confianza. No están confiando en lo que aprendieron y vieron y lo que su maestro les dijo. Entonces vamos a ver en esta versión cómo está escrito este versículo. Marcos 4, Biblia Kadosh, ¿no? Versículo 40. Les dijo, ¿por qué tienen temor? Una de las cosas que tenía es temor. ¿Por qué había este temor? No era un temor reverente, era un temor a la situación, al acontecimiento. Y cuando vos tenés temor a la situación, quiere decir que no tenés confianza en las promesas. Cuando el Todopoderoso le dice a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela al lugar que te mostraré, ¿qué significa? Que Abraham dejó de tener ese temor a la situación y tuvo temor reverente al Eterno. Ese también es un tipo de temor. Entonces existe dos temores. Temor a la situación del ambiente que está aconteciendo y el temor de reverencia al Padre. Entonces vos muchas veces por el temor a la situación, ¿qué hace? Abandonar al Padre. Dejar los planes del Padre. Te alejas de las cosas del Padre. No, por favor, no, tengo temor de fracasar, temor de perder mi negocio. Muchas personas, una de las cosas, ¿no? El Shabbat no quieren guardar por temor a fracasar, a perder, a no ganar dinero. ¿Y qué les parece
esta situación, esta cuarentena, ¿cuánto dinero le hizo perder a muchas personas? Bastante fracaso hubo. Se tuvo que hacer un Shabbat de 3 meses, ¿no? Y va a continuar para eso. Entonces muchas veces ocurre este punto importante. Entonces, acá dice, ¿por qué tienen temor? Temor a la situación. Si ustedes tendrían confianza en la palabra, confianza en las promesas, no estarían viviendo de esa manera. Sigamos. Ni siquiera ahora tienen confianza. Fíjense lo que dice en esta versión. Ni siquiera ahora tienen confianza. O sea que ustedes no están manifestando toda aquella omen, neman, toda aquella instrucción, toda aquella educación, toda aquella preparación que se le había dado. Es como que vos te fuiste a un instituto de primera categoría y ahora te traen acá para que vos manifiestes todo lo que aprendiste y mostrar lo contrario. Entonces, ¿qué pasó? Cuando ellos estaban allá en Capernaum, ellos estaban al lado de Yeshua, ellos vieron cómo Yeshua sanaba a un leproso, sanaba a un hombre con la mano seca, cómo echaba espíritus inmundos, veían cómo se enfrentaba con los fariseos, con los saduceos, cómo textualmente les explicaba sus doctrinas erradas y también les debatía y les explicaba específicamente a ellos el significado de las parábolas. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué creen ustedes que pasó acá? La situación. Hermanos, no confiemos en la teoría que tenemos en la cabeza. Tanta teoría, pero cuando venga la situación, cuando vengan los problemas matrimoniales, familiares, económicos o de salud, ya queremos tirar todo por la ventana, ¿no? Ya, maestro, perecemos. Señor, ¿dónde estabas tú? Así nos quejamos, ¿no? ¿Por qué me permite que me pasen estas cosas? ¿Por qué tengo que sufrir tanto? Entonces, ¿qué clase de instrucción es la que había yo recibido hasta este momento? Bueno, ¿qué dice acá? Nos seguimos, ¿no? ¿Por qué tienen temor? Ni siquiera ahora tienen confianza. ¿Y qué es esa palabra confianza? Es esperanza en las profecías, promesas del reino. Eso representa confianza. Esperanza en las profecías y en las promesas ¿de qué? Del reino. Si uno tiene esperanza en las promesas y en las profecías, todas las situaciones va a estar por ahí. Yo tengo esperanza en lo que el Todopoderoso dijo. Vamos a Gálatas capítulo 3, desde el versículo 6. Vamos a observar un poco de ese texto, teniendo en cuenta en el contexto de Marcos capítulo 4:40 la palabra ¿por qué no tenéis fe? En eso estamos hablando, ahí nos vamos a quedar. Entonces vamos a Gálatas 3:6. Gálatas 3:6. El pacto de Elohim con Abraham. Vamos a ver un ejemplo, porque si uno quiere entender, siempre las exhortaciones que da Yeshua las tenemos que agarrar bien, porque son para nosotros. Vamos a ponernos nosotros ahí en el lugar de los apóstoles. ¿Por qué no tenemos fe? ¿Por qué no tenemos confianza? ¿Por qué estamos desesperados ante la situación? Vamos a entrar nosotros en ese lugar, porque estamos a punto de ir a un lugar donde están los verdaderos demonios. Estamos a punto de entrar en el lugar más terrible de la tierra, donde están ahí los demonios, o pupupá, bebé, ¿no? O como se dice, o mumuimba. La demonio. Entonces con este corazón y con esta mentalidad, los demonios se nos van a pegar todo, nos van a atrapar todo. Buroreí la Capernaum, los demonios de Capernaum no era nada con los que ahora van a enfrentar. Uno nomás lo tenía una legión, dice. Una legión era como 5,000 o 12,000 soldados, ¿no? Entonces era terrible. Una persona nomás estaba así de endemoniada. Bueno, fíjense lo que dice acá. Así Abraham creyó a Elohim y le fue contado por justicia. Él creyó. Ya explicamos ese punto hace rato. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Elohim había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva, las promesas, ¿no? A Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Esa fue la buena nueva, la besorá. Ya se le anticipó a Abraham. A través de tu fidelidad. Después vamos a ver esa palabra fe, de qué se trata.
Todas las naciones pueden ser parte de estas promesas, pero vos tenés que ser fiel. 9. De modo que los de fe son bendecidos con el creyente Abraham. Ahora vamos a analizar un poco estos mismos versículos desde la versión Biblia K2. Vamos a la nota 9. Biblia K2. Analicemos, vamos a analizar un poco desde ahí. Van a ver que hay una pequeña, gran diferencia y entendimiento. Fue el mismo Abraham. Él confió en Yahweh y le fue fiel. Fíjense lo que dice ahí. Le fue fiel. Dice la Biblia en el otro, Abraham le fue contado por justicia. Para acá dice, le fue fiel. Él actuó con fidelidad. ¿Qué es actuar con fidelidad? Haber recibido instrucción, haber recibido guía, haber recibido también educación. Todas estas cosas el Todopoderoso empezó a manifestar a Abraham desde el momento que le llamó. Entonces, y le fue fiel, dice. ¿Y qué dice ahí? Yo le agregué esto. Creyó sus promesas y siguió el camino que le mostró. Eso es ser fiel. Creer las promesas y seguir el camino que le muestra. Entonces, si Yeshua dijo, vamos al otro lado, crucemos al otro lado, los apóstoles, si estaban teniendo fe, fidelidad a la palabra, a su maestro, ellos no iban a dudar, no iban a pensar, aunque la situación sea terrible. También Abraham pasó muchas situaciones, pero nunca retrocedió. Siempre continuó adelante. Así dice la Escritura. Pasó muchas cosas difíciles, muchas situaciones difíciles con su sobrino Lot, con los reyes de Egipto, de otras regiones. Tuvo problemas con su esposa. Experimentó muchas situaciones, pero una cosa siempre hizo. Siempre le fue fiel a Elohim. ¿En qué cosa? En las promesas. Otra cosa es la vida, se puede decir, humana de Abraham. La vida humana de Abraham le hizo cometer torpeza, pero en las promesas siempre fue fiel. Después, y le fue contado por justificación. Su fidelidad, el Todopoderoso entendió que esta persona es justificada. ¿Y eso qué significa? Le libró de sus culpas. Esto ya entre paréntesis, ¿no? Y transgresiones pasadas. Una persona justificada es que vos sos llamado por el Eterno. Él te muestra su camino, te muestra sus proyectos y vos le seguís. Entonces, Él deja tus pasados, tus transgresiones, tu vida corrompida de antes atrás. Entonces, quiere decir, justificado quiere decir también que vos ahora sos digno de ser parte de sus promesas, de participar en sus bendiciones. Eso fue Abraham, ¿gracias a qué? A su fidelidad, dice la Escritura. ¿Ven? 7. Estén seguros, por tanto, que aquellos que viven confiando con llenura de fe. Miren lo que dice acá. Esto ya se refiere, recuerden que esto Pablo le está predicando a los Gálatas. Que viven con llenura de fe, siendo fieles a la promesa. Esa es llenura de fe. ¿Qué es llenura de fe? Siendo fieles a la promesa. Teniendo confianza. Teniendo seguridad a la palabra. Más que todo, confianza que seguridad. Son fieles a la promesa. Son realmente, ¿qué dice ahí? Los hijos de Abraham. Las personas que son fieles a la promesa, fieles a la palabra, se pueden considerar hijos de Abraham, dice. Miren lo importante. ¿Y esto a quién? Dice que en la Escritura dice que previamente el Todopoderoso le estaba mostrando a Abraham que por tu fidelidad, las personas que no pertenezcan al pueblo hebreo o que hayan perdido la naturalidad, proféticamente le está hablando, van a poder ser parte de estas bendiciones. Y entre ellos se incluyeron los egipcios, muchos egipcios, también madianitas y otros pueblos, siguieron la fe de Abraham y continuaron y recibieron esta bendición. Si vamos desde ese punto. Después, son realmente hijos de Abraham, parte de la promesa, miembros de Israel. También el Tanakh, o sea, la Escritura, anticipando que Yahweh consideraría a los gentiles justificados, que es decir, libres de culpa y parte de la promesa, cuando ellos viven confiando con llenura de fe, dio las buenas noticias de antemano cuando dijo, por medio de ti todos los goyim
serán benditos. De modo que aquellos que se apoyan en la confianza y en la llenura de fe son benditos con Abraham, quien confió con llenura de fe. ¿Qué quiere decir? Siendo fieles a la promesa. Pablo está diciendo acá a los goín, a los gentiles, a los gálatas, ya se anticipó al padre Abraham que a través de la fidelidad que él manifestó, su vivencia, su fe al Todopoderoso, esa misma fe, si los goín la recibían, la adoptaban, iban a ser considerados parte de estas promesas. Entonces acá no es simplemente tenés que tener la fe de Abraham, tenés que tener esa fidelidad que Abraham tuvo. Por eso es que Jesús en una parte le dice a los judíos, si verdaderamente fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían, dice. Se comportarían como Abraham se comportó. Pero ustedes quieren matarme, dice. Al hombre que les ha hablado la verdad, ustedes quieren matarle. Ustedes realmente son hijos de Hasatán. ¿Sí le dice? Bueno, se está entendiendo, ¿no? Hasta dónde estamos llegando, ¿no? ¿Qué es lo que estamos queriendo ver y analizar? Analizamos ya que los mares, la tormenta, son la situación, bíblicamente hemos visto, son la situación que está atormentando a muchas personas. Pero que si hay fe en el corazón, si hay fidelidad en la palabra, el Todopoderoso puede calmar esa tempestad. Bueno, volvamos a Marcos, ya vamos a terminar. Marcos 4:40. Entonces Marcos 4:40, y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo Yeshua? ¿Cómo es que aún no se manifiesta confianza en mí? ¿Cómo es que aún dudan? ¿Cuándo es que, personalmente, cuándo es que podemos sentir que no estamos manifestando confianza? Cuando vemos que cualquier situación nos quiere alejar de la palabra, de la verdad, de todas las cosas que la Escritura dice. Ahí significa que no hay confianza, que no está habiendo confianza en la palabra y las promesas. Nosotros, desde que Yeshua nos abrió el entendimiento, creemos primero en la restauración. ¿Qué es la restauración? Que todo lo que dice la Torah se va a volver a establecer. Creemos en un reino establecido por el Mesías. Creemos que vamos a ser parte de ese reino si hacemos la voluntad del Padre. A uno dice, entonces ustedes no creen todavía que son salvos. Entonces, decir, sí, ya somos salvos, quiere decir que tenemos que hacer las cosas como se le da la gana, porque muchas personas piensan así. Que si vos decís, creemos que si hacemos lo que el Padre dice, vamos a ser parte del reino, es como decir que vos estás dudando de tu salvación. Yo estoy seguro de nuestra salvación. ¿Qué es la salvación? El rescate que el Padre hizo con nuestra vida de este sistema. Pero hay que entender una cosa, la infidelidad está a la puerta del día. Los apóstoles, muchos de ellos, estaban cada día atormentados por la situación. Era una lucha. A medida que pasaba el tiempo, se iba a manifestar más eso en sus corazones. Por eso es que es importante seguir nosotros compartiendo la palabra, estudiando las Escrituras y también viendo si eso está produciendo cambio en mi vida. Eso es lo más importante. Tenemos que compararnos de hace un año hasta este tiempo, qué cambio yo he notado en mi vida, cómo soy con las demás personas, cómo le trato a la gente que está a mi alrededor, a esa persona que alguna vez me hizo favor, me ayudó en algo, ahora ni le saludo ni le hablo más, porque alguna vez algo que hizo no me gustó, ya le corté la cara. Todas esas cosas tenemos que analizar y saber entonces que si la oración que hago realmente estoy haciendo al Todopoderoso, estoy haciendo con soberbia nomás. Hay que analizar, hay que pensar. Eso es lo que ahora se está viendo. Antes de ir a pelear con los demonios, con la fuerza opositora, hay que primero pelear con uno mismo, ¿no? Hay que liberarse de esa infidelidad que está teniendo uno hacia el Maestro. Estamos en 41. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Mai Cocoa. El mar, el viento le obedecen. Hay una prueba contundente de que ellos estaban totalmente perdidos, ¿no? No sabían ni dónde están, pero por lo menos ya estaban entendiendo que Yeshua era la representación del Todopoderoso ante ellos. Vamos a la nota 41. Salmos 33, 6. El Eterno tan solo habló y los cielos fueron creados. Sopló, Rúa, espíritu,
la palabra y nacieron todas las estrellas. Asignó los límites al mar y encerró los océanos en enormes depósitos. Que todo el mundo tema al Eterno y todos estén ante Él con temor, que dice ahí, reverente. Pues cuando habló, el mundo comenzó a existir. Apareció por orden del Eterno. Entonces, una palabra en Salmo que está hablando que el Todopoderoso con su palabra hace que todas las cosas se manifiestan. ¿Y qué debería de haber en las personas que ven esta manifestación? Temor reverente. ¿Qué es temor reverente? Un temor de respeto. Un temor si realmente este es un ser superior. Ellos entendieron, este Yeshua que está con nosotros no es cualquier persona, no es cualquier hombre. Lo mismo fue cuando apareció Moisés en Israel, ¿no? Cuando tiró la serpiente, cuando convertía el mar en sangre, el río en sangre, cuando aparecían las plagas. Lo mismo ocurrió cuando Elías se enfrentó con los profetas de Baal y hizo que caiga fuego del cielo. Hizo que tres años no lloviera durante todo Israel. Y otros profetas, ¿no?, que hicieron grandes manifestaciones. ¿Con qué objetivo aparecían estas grandes manifestaciones? ¿Para alabarle y honrarle a un hombre? No, para entender que ese hombre está siendo la manifestación del Todopoderoso. Pero en particular, Yeshua venía a manifestar la gracia, misericordia y redención del Padre. Yeshua vino para darnos otra vez la confianza en el Eterno y entender que Él no es un Elohim que quiere destruir ni matar, sino que quiere rescatar y salvar. Por eso Él venía con esa perspectiva y con esa mentalidad. Y le está preparando a sus discípulos para eso, para llevar un mensaje de esperanza en una situación difícil. Amén. Gracias al Eterno entonces por todas las cosas que nos está permitiendo y todas las palabras que nos está dando. Amén. Una vez más entonces, que el Todopoderoso les guarde, les bendiga. Y más tenemos que tener temor al Todopoderoso que a la situación. Él nos va a guardar y nos va a proteger. Estando, como dice la Escritura, pendiente, atentos, pero no quebrantando nuestro corazón por la situación. Nosotros tenemos que quebrantarnos cuando no estamos más escuchando la palabra, cuando no estamos entendiendo más la voluntad del Padre. Ahí sí tenemos que quebrantarnos grandemente. Amén. Y hasta aquí vamos a compartir. Esto fue Palabras de Vida Eterna con el estudio del libro de Juan Marcos. Bendiciones y hasta pronto.